Hola mis hermanos y mis hermanas, qué alegría en Cristo Jesús poder saludarlos una vez más y compartir con ustedes la lectura día por día de la lección número 3, titulada Por siglos perpetuos. Gracias por hacer parte de nuestra comunidad, gracias por escuchar con tanto amor este mensaje y por compartirlo con bondad. Vamos a orar para comenzar. Padre misericordioso que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida. Gracias por tu abrazo constante, con el cual nos recuerdas que nos amas, que nos guías y que nunca estamos solos. Por favor, dirígenos en este estudio. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sábado 10 de abril. Por siglos perpetuos. Para memorizar. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Las bacterias son organismos demasiado pequeños para verlos sin un microscopio. Dadas las condiciones favorables para el crecimiento, suficiente calor, humedad y alimento, las bacterias se multiplican a un ritmo extremadamente rápido. Por ejemplo, algunas bacterias se reproducen por simple fisión, división. Una célula madura simplemente se divide en dos células hijas. Cuando la fisión o división tiene lugar a cada hora, una bacteria puede producir más de 18 millones de bacterias nuevas en 24 horas. Este fenómeno microscópico en el mundo natural ilustra el rápido crecimiento del mal en la humanidad después de la caída. Dotada de intelectos gigantes, salud robusta y longevidad, esta raza vigorosa abandonó a Dios y prostituyó sus facultades excepcionales tras la iniquidad en todas sus formas. Dios eligió detener aquella rebelión desenfrenada mediante un diluvio universal. Reseña de la semana. ¿Qué le hizo el pecado a la creación de Dios? ¿Cuáles fueron algunas de las características de Noé? ¿Qué elementos involucraba el pacto con Noé? ¿De qué manera se revela la gracia de Dios en el pacto con Noé antes del diluvio? ¿Qué nos enseña el pacto que Dios hizo con la humanidad después del diluvio sobre su amor universal por nosotros? El libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 105, dice: estamos viviendo en los últimos días de la historia de esta tierra, en una era de pecado y corrupción, y como Noé, hemos de vivir de tal manera que seamos un placer para Dios al manifestar las alabanzas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. En la oración que Cristo elevó a su Padre antes de su crucifixión, dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15. Fin de la cita. Domingo 11 de abril. El principio del pecado. La opinión divina al final de la creación de Dios fue que todo era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Luego entró el pecado y el paradigma cambió. Las cosas ya no eran buenas en gran manera. La ordenada creación de Dios se vio empañada por el pecado y todos sus repugnantes resultados. La rebelión alcanzó proporciones terribles en los días de Noé. El mal consumió a la raza. Aunque la Biblia no nos da muchos detalles, las transgresiones y las rebeliones evidentemente fueron algo que ni siquiera un Dios amoroso, paciente y perdonador podía tolerar. Abramos un paréntesis aquí. Esto no significa que Dios perdió la paciencia con los pecadores.
significa que los pecadores no querían ni la paciencia, ni el amor, ni la tolerancia del Señor. Ellos querían cada vez más revolcarse en el pecado, multiplicarse en la maldad, y el amor de Dios era totalmente despreciado por ellos. Y como el pecado no hace parte de la creación del Señor, el Señor debía tomar una firme decisión. Cerramos paréntesis. ¿Cómo pudo empeorar todo con tanta rapidez? Quizá la respuesta no sea tan difícil de encontrar. ¿Cuántas personas hoy en día, al mirar sus propios pecados, no se han preguntado lo mismo? ¿Cómo es que todo empeoró tan rápido? Busca los textos enumerados a continuación. Anota la cuestión que plantean. Observa la progresión constante del pecado. Génesis 3:6 dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:11 al 13. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí. Génesis 4:5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Génesis 4:19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Génesis 4:23. Y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila: Oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Génesis 6:2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis 6:5 y 11. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Génesis 6:5 y 11 no se produjeron en el vacío. Había una historia detrás. Este terrible resultado tuvo una causa. El pecado empeoró progresivamente. Es lo que tiende a hacer. El pecado no es como un corte o una herida, con algún proceso automático incorporado que trae curación. Al contrario, el pecado, si no se controla, se multiplica. Nunca se satisface hasta llevar a la ruina y la muerte. No es necesario imaginar la vida antes del diluvio para ver ese principio en acción. Existe a nuestro alrededor, incluso en la actualidad. No es de extrañar que Dios odie el pecado. No es de extrañar que tarde o temprano el pecado sea erradicado. Un Dios justo y amoroso no puede hacer otra cosa con eso. Por supuesto, lo bueno es que, aunque Él desea deshacerse del pecado, anhela salvar a los pecadores. De eso se trata el pacto. El libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 323, dice lo siguiente: Los hombres desprovistos de la gracia de Dios se complacen en hacer el mal. Andan en tinieblas y carecen de poder para ejercer dominio sobre sí mismos. Dan rienda suelta a sus pasiones y apetitos
hasta que se pierden los sentimientos más delicados y se manifiestan únicamente las pasiones animales. Esos hombres necesitan experimentar un poder controlador más elevado que los constriña a obedecer. Si los dirigentes no ejercen poder para aterrorizar al malvado, éste se hundirá hasta el nivel de las bestias. La tierra se torna cada vez más corrompida. Fin de la cita. Impresionante texto. Si bien Dios no quiere que obedezcamos por miedo, sí necesita en muchas ocasiones mostrarle a los pecadores la terrible consecuencia del pecado para que se aterroricen y huyan de la maldad. Algunos, aunque ven el gran amor de Dios, no se conmueven, pero cuando ven las consecuencias de su pecado, despiertan de su error. Lunes 12 de abril. El hombre Noé. En medio de todos los textos sobre la maldad del mundo antediluviano o anterior al diluvio, el hombre Noé se destaca en contraste con quienes lo rodean. Génesis 6:9 dice: Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Génesis 6:9 menciona sobre Noé algunas características especiales. Primero, era varón justo. Segundo, era perfecto. Tercero, caminaba con Dios. Sin lugar a dudas, Noé era alguien que tenía una relación salvífica con el Señor. Era alguien con quien Dios podía trabajar, alguien que lo escuchaba, le era obediente y confiaba en él. Por eso, el Señor pudo usar a Noé para cumplir sus propósitos, y por eso Pedro, en el Nuevo Testamento, lo llamó pregonero de justicia. Segunda de Pedro 2:5. Vamos a leer Génesis 6:8. ¿Cómo nos ayuda este pasaje a comprender la relación entre Noé y el Señor? Dice la Biblia: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La palabra gracia aparece aquí por primera vez en las Escrituras, y evidentemente tiene el mismo significado que en las referencias del Nuevo Testamento, donde se describe el favor misericordioso e inmerecido de Dios, ejercido hacia los pecadores, que no lo merecen, por supuesto. Por lo tanto, debemos entender que por muy perfecto y justo que fuera Noé, aún así era un pecador que necesitaba el favor inmerecido de su Dios. En ese sentido, Noé no es diferente de cualquiera de nosotros que buscamos fervientemente seguir al Señor. Al entender que Noé necesitaba la gracia de Dios, al igual que el resto de nosotros, considera tu propia vida y hazte la siguiente pregunta: ¿podría decirse de mí que soy como Noé, justo, perfecto y que camino con Dios? Escribe tus argumentos para cualquier postura que adoptes, y si te sientes cómodo, compártelas con tu clase en la escuela sabática. La matutina Reflejemos a Jesús, página 315, nos dice: Noé no asoció con su mensaje los agradables y complacientes engaños de Satanás. No reprodujo el sentimiento de muchos que en esos días sostenían que la misericordia de Dios era tan grande que Él no haría una obra tan terrible. Muchos afirmaron que Dios concedería a los impíos otro período de prueba, pero Noé no los tranquilizó, ni alentó en ellos la más mínima esperanza de que quienes descuidaran la oportunidad presente, rechazaran la verdad presente, fueran favorecidos con otra oportunidad de salvación. Él conocía el poder de Dios y comprendía que Dios cumpliría su palabra. Su temor de Dios no lo alejó del Creador, antes lo acercó más a Él y lo condujo a derramar su alma
en ferviente súplica. Fin de la cita. Martes, 13 de abril. El pacto con Noé. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 6:18. En este versículo tenemos los fundamentos del pacto bíblico que Dios hace con la humanidad. Dios y la humanidad concertan un acuerdo muy simple. Sin embargo, hay más elementos de los que se ven a simple vista. Por empezar, está el elemento de la obediencia por parte de la humanidad. Dios dice a Noé que él y su familia entrarán en el arca. Tienen su parte que hacer, y si no la cumplen, el pacto se rompería. Si el pacto se rompe, ellos serían los perdedores en última instancia, porque son los beneficiarios del pacto. A fin de cuentas, si Noé le hubiese dicho que no a Dios, y no hubiese querido acatar el pacto, o hubiese dicho que sí, pero luego cambiara de opinión, ¿cuáles habrían sido los resultados para él y para su familia, incluso para el mundo entero? Dios dice que es mi pacto. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza básica del pacto? ¿Qué diferencia habría en nuestro concepto del pacto si el Señor lo hubiera llamado nuestro pacto? Independientemente de la particularidad de esta situación, aquí vemos la dinámica básica divino-humana que se encuentra en el pacto. Al establecer mi pacto con Noé, Dios muestra nuevamente su gracia. Demuestra que está dispuesto a tomar la iniciativa para salvar a los seres humanos de los resultados de sus pecados. En resumen, este pacto no debe verse como una especie de unión entre iguales, en la que cada socio del pacto depende del otro. Podríamos decir que Dios se beneficia del pacto, pero solo en un sentido radicalmente diferente del que lo hacen los seres humanos. Él se beneficia porque aquellos a quienes ama recibirán la vida eterna, una satisfacción no pequeña para el Señor. Isaías 53:11. Pero eso no quiere decir que Él se beneficie de la misma manera que nos beneficiamos nosotros, que estamos en el extremo receptor del mismo pacto. Considera esta analogía. Un hombre se cayó de un barco en medio de una tormenta. Alguien desde la cubierta dice que le arrojará un salvavidas para subirlo. Sin embargo, el que está en el agua tiene que estar de acuerdo con su parte del trato, es decir, tomar la cuerda, aferrarse a lo que se le ha proporcionado. En cierto modo, de eso se trata el pacto entre Dios y la humanidad. ¿Cómo te ayuda esa analogía a entender el concepto de la gracia presente en el pacto? ¿Cómo te ayuda a comprender en qué debe basarse tu relación con Dios, incluso en este momento? La matutina Cada día con Dios, página 233, dice lo siguiente: la combinación de la fe y de las obras de Noé condenó al mundo. No solo predicó la verdad presente apropiada para su época, sino que puso en práctica cada sermón que pronunció. Aunque nunca hubiera elevado su voz para formular sus amonestaciones, sus obras, su carácter santo en medio de los corruptos e impíos, habrían sido sermones condenatorios para los incrédulos y disolutos de aquella época. Soportó con paciencia y humildad semejante a la de Cristo las provocaciones, los insultos, las burlas y los escarnios. A menudo se escuchaba su voz elevada a Dios en oración, pidiendo su poder y ayuda a fin de poder cumplir todos los mandamientos de Dios. Esto era un poder condenador
para los incrédulos. Fin de la cita. Miércoles 14 de abril. La señal del arco iris. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9, 12 y 13. Pocos fenómenos naturales son más hermosos que el arco iris. ¿Quién no recuerda de cuando era niño la primera fascinación y asombro cuando esas asombrosas franjas de luz se arqueaban a través del firmamento como una especie de portal místico que invita al cielo? O tal vez simplemente como el cinturón de un payaso. Incluso como adultos, ver esos colores extraordinarios en las nubes puede dejarnos sin aliento. No es de extrañar que incluso hoy el arco iris se utilice como símbolo para tantas cosas, desde organizaciones políticas, sectas, bandas de rock y hasta agencias de viajes. Obviamente, esas hermosas franjas de color todavía tocan acordes en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero, por supuesto, ese era el objetivo de Dios. ¿Por qué dijo el Señor que el arco iris sería una señal? Génesis 9, 12 al 17. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. El Señor dijo que usaría el arco iris como una señal del pacto mío, o sea, del pacto de Él. Génesis 9:15. Es interesante que utilice la palabra pacto aquí porque, en este caso, el pacto difiere de cómo se usa en otros lugares. En contraste con el pacto con Abraham o el pacto del Sinaí, no hay una obligación específica expresada por parte de aquellos que se beneficiarían del pacto, incluyendo a Noé. Las palabras de Dios aquí son para todo ser viviente de toda carne, por siglos perpetuos. Las palabras de Dios son universales, abarcadoras, independientemente de si alguien elige obedecer al Señor o no. En este sentido, el concepto de pacto no se usa como en otras partes de la Biblia, que hablan de la relación entre Dios y los seres humanos. ¿En qué sentido este pacto también revela la gracia de Dios? ¿Quién inició este pacto? ¿Quién es el máximo benefactor? Aunque el pacto, según se expresa aquí, no se presenta con obligaciones específicas para la parte que nos toca a nosotros, la parte de Dios, por supuesto, es no destruir nunca más el mundo con un diluvio. El hecho de conocer lo que simboliza el arco iris, ¿cómo podría influir sobre nosotros para vivir en obediencia al Señor? En otras palabras, ¿hay algunas obligaciones implícitas de nuestra parte cuando miramos al cielo y vemos el arco iris? Piensa en el contexto en el que se dio el arco iris
y las lecciones que podemos aprender de este relato. El libro Testimonios para los Ministros, página 155, nos dice: por la fe, miremos el arco iris que rodea el trono, la nube de pecados confesados detrás de él. El arco iris de la promesa es una seguridad que se da a cada alma humilde, contrita y creyente de que esta vida es una con Cristo y de que Jesús es uno con Dios. La ira de Dios no caerá sobre un alma que busca refugio en Él. Dios mismo ha declarado: y veré la sangre, y pasaré de vosotros. Éxodo 12:13. Y estará el arco en las nubes, y he de verlo para acordarme del pacto perpetuo. Fin de la cita. Las palabras y promesas de Dios son el único fundamento de nuestra fe. Tomad la palabra de Dios como verdad, como una voz viva que os habla, y obedeced fielmente cada requerimiento. Dios que ha prometido es fiel. La debilidad de nuestra fe limita nuestras bendiciones. Dios no está mal dispuesto para dar. Él es el manantial de poder. Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 80. Jueves 15 de abril. Quedó solamente Noé. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Génesis 7:23. En este versículo se encuentra la primera mención del concepto de remanente en las Escrituras. La palabra traducida quedó proviene de otra palabra cuyas raíces se usan muchas veces en el Antiguo Testamento, donde se transmite la idea de un remanente. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Génesis 45:7. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Isaías 4:3. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede. Isaías 11:11. Vamos a leer Génesis 7:23. ¿Cómo entiendes el concepto de remanente aquí? ¿Cuáles fueron las condiciones circundantes que dieron lugar a un remanente? ¿Cómo encaja el pacto con la idea de un remanente? Génesis 7:23 dice: Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Al momento del diluvio, el Creador del mundo llegó a ser el juez del mundo. El juicio mundial que se acercaba planteaba la cuestión de si toda la vida en la tierra, incluso la vida humana, sería destruida. Si no, ¿quiénes serían los sobrevivientes? ¿Quién sería el remanente? En este caso, fueron Noé y su familia. Sin embargo, la salvación de Noé estaba vinculada al pacto de Dios con él. Así lo dice Génesis 6:18. Un pacto que tuvo su origen en un Dios de misericordia y gracia y que fue efectuado por él. Sobrevivieron solo por lo que Dios hizo por ellos, aunque su cooperación fue importante. Más allá de cuáles fueran las obligaciones del pacto de Noé, y sin importar con cuánta fidelidad las cumplió, su única esperanza estaba en la misericordia de Dios. Sobre la base de nuestra interpretación de los acontecimientos de los últimos días,
que incluye un momento en que Dios tendrá un remanente. ¿Qué paralelismos podemos extraer de la historia de Noé que nos ayudarán a prepararnos para ser parte del remanente? ¿En qué medida tomamos decisiones a diario que podrían impactar sobre de qué lado estaremos finalmente en ese momento? Apocalipsis 12:17 dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El libro Profetas y Reyes, página 15 y 16, dice lo siguiente: El tema de los mensajeros que Dios envió a su iglesia a través de los siglos transcurridos fue la historia del llamamiento dirigido a Israel, sus éxitos y fracasos, cómo recobró el favor divino, cómo rechazó al Señor de la viña y cómo el plan secular será realizado por un remanente piadoso en favor del cual se cumplirán todas las promesas del pacto. Espere Israel en Dios. El Señor de la viña está ahora mismo juntando de entre los hombres de todas las naciones y todos los pueblos los preciosos frutos que ha estado aguardando desde hace mucho. Pronto vendrá a los suyos, y en aquel alegre día se habrá cumplido finalmente su eterno propósito para la casa de Israel. Fin de la cita. Lección para el día viernes 16 de abril. Para estudiar y meditar. El arco iris, un fenómeno físico natural, es un símbolo adecuado de la promesa de Dios de no volver a destruir la tierra mediante un diluvio, puesto que las condiciones climáticas serían diferentes después del diluvio, y en la mayoría de las partes del mundo las lluvias tomarían el lugar del anterior y benéfico rocío para humedecer la tierra. Convenía que Dios utilizara algún medio para aquietar los temores de los hombres cada vez que comenzara a llover. Toda persona que así lo desee puede ver en los fenómenos naturales la revelación de Dios mismo. Ver Romanos 1:20. De esa manera, el arco iris es para el creyente la evidencia de que la lluvia traerá bendición y no destrucción universal. Comentarios de Elena de White en el Comentario Bíblico Adventista tomo 1, página 277. Resumen de la lección. En el estudio de esta semana, hemos notado que los pactos que Dios hizo con Noé son los primeros que se abordan explícitamente en la Biblia. Muestran su misericordioso interés en la familia humana y su deseo de entablar una relación salvífica con ella. Dios ratificó su pacto con Noé, y fue el compromiso de Noé con Dios lo que lo protegió de la apostasía imperante y finalmente salvó a él y a su familia del devastador juicio del diluvio. Ese símbolo, el arco iris, que aparece en las nubes, debe confirmar la fe de todos y afianzar su confianza en Dios, pues es una prueba de la misericordia y la bondad divinas hacia el hombre, y que aunque el Señor se vio obligado a destruir la tierra por medio del diluvio, su misericordia sigue envolviendo el planeta. Alabado sea el Señor por su gran amor, por su gran misericordia. Gracias al Señor que siempre toma la iniciativa de hacer pacto contigo y conmigo a través de la sangre de Cristo. Que la gracia del Señor Jesucristo nos aparte para santidad, para vivir para gloria de su nombre, y que de esta manera en nuestro carácter se estampe el sello del carácter del Padre Celestial. Vamos a orar para terminar. A ti, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, damos alabanza, gloria y honor. Gracias, Señor, porque nos acompañas. Gracias porque nos buscas.
Gracias porque extiendes tu mano para sacarnos del abismo y traernos a la luz admirable, a tu gran misericordia. Ayúdanos, por favor, a valorar la gran salvación que has obrado en nuestro favor. Ayúdanos a vivir con amor, con gozo, con gratitud, obedeciendo tu santa palabra. Bendice, Señor, a nuestros amados. Salva, Padre, a nuestra familia. Oramos siempre por nuestros hijos, porque queremos verlos victoriosos, santificados, como hombres y mujeres de bien, en un mundo que va rumbo al abismo, en un mundo que exalta y aplaude el pecado. Nuestros hijos sean hombres y mujeres de santidad, que levanten la bandera de la verdad y que exalten el nombre de Cristo en sus vidas. Perdona, Señor, nuestros pecados, sana, Padre, nuestras enfermedades y ayúdanos a vivir fielmente hasta tu segunda venida o hasta que bajemos a la tumba. Oramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mi hermano y mi hermana, si te has quedado hasta el final, te lo agradezco de todo corazón. Gracias por compartir el mensaje, gracias por suscribirte al canal En Defensa de la Fe y gracias por darle me gusta a este video. Recuerda, mi hermano y mi hermana, que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto.